Bienvenidos a esta presentación en la que recogemos información para directores y tutores de centros colaboradores del Practicum de Magisterio Virgen de Europa. El grado en Magisterio, Educación Infantil y de Educación Primaria se compone de un conjunto de materias o asignaturas unidos a el Practicum de la titulación en 2 periodos, 1 y 2, más el trabajo fin de grado y la certificación de una segunda lengua. En concreto, el Practicum requiere la formación en unos seminarios previos por parte de los tutores académicos en nuestro centro y las prácticas en centros colaboradores con el acompañamiento de los tutores profesionales. La gestión de nuestras prácticas se estructura en torno a 3 momentos. Un primer momento de preparación en el que los centros colaboradores ofrecen las plazas y tutores disponibles y lo graban a través de la aplicación Seneca. Es necesario considerar el ofrecimiento de tutores generalistas y tutores de mención. Una vez que nuestros alumnos han sido asignados a dichos centros colaboradores, se les prepara para incorporarse a las prácticas con unos seminarios que tienen lugar en los días previos al inicio de las mismas. La segunda fase de desarrollo se inicia a partir de la incorporación de los alumnos a los centros y la participación en todas las actividades, tanto de horario de mañana como de horario de tarde, es decir, incluimos en ese horario la labor docente en el día a día de clase, la participación en reuniones, tutorías, consejos escolares, etc. Además, durante el desarrollo de las prácticas, nuestros estudiantes asisten a unas tutorías y seminarios semanales con nuestros tutores académicos que permiten la realización de un seguimiento de sus prácticas. En la fase final, los estudiantes tienen que elaborar una memoria de práctica que servirá como instrumento de evaluación de las mismas, unida a la propia evaluación que hace el tutor profesional con el instrumento de evaluación que se les facilitará. Las finalidades generales del Practicum pasan por ofrecer al alumno un contacto con la realidad educativa, profesional y social propia del docente. Se pretende que los estudiantes de magisterio puedan conocer aspectos del centro a nivel organizativo, metodológico y de funcionamiento en general, permitiendo también la intervención directa con el alumnado a través de la puesta en marcha de propuestas didácticas, educativas, análisis de la realidad del contexto y de las características propias del alumnado. En definitiva, lo que se pretende es que el alumno tenga una visión completa de lo que es la profesión docente y que tanto tutores profesionales como tutores académicos preparen al estudiante para que el día de mañana sean capaces de afrontar la profesión docente desde el ámbito de la planificación, organización y ejercicio de la labor profesional. Eso implica favorecer el desarrollo de una actitud investigadora, crítica, reflexiva y sobre todo también concienciar al alumnado de la necesidad de una formación continua, permanente, para ser unos docentes más activos. La estructura del Practicum gira en torno a 2 periodos. Un primer periodo de Practicum 1, cuando los estudiantes cursan tercer año, que se desarrolla entre los meses de febrero y mayo y que tiene un horario de estancia en los centros de 3 días en turno de mañana, lunes, martes y miércoles, de 9 a 2, o el horario propio del centro, y una tarde a determinar por cada centro, habitualmente de 4 a 7 de la tarde, haciendo un total de 18 horas semanales. En el caso del Practicum 2, el periodo se corresponde con los meses de octubre a enero y el cuarto curso de nuestros estudiantes, y en este caso la asistencia al centro colaborador se alarga hasta 4 días, siendo un horario de mañana, lunes, martes, miércoles y jueves, más la correspondiente tarde de permanencia. En definitiva, 23 horas semanales. A la hora de gestionar y supervisar el Practicum están implicados agentes tanto del centro de magisterio como del centro educativo colaborador, asumiendo esa labor la figura del director coordinador de prácticas, así como los tutores profesionales
y en el Centro de Magisterio Virgen de Europa recae esta tarea en la figura de la coordinadora de práctica y los tutores académicos. El seguimiento del alumnado a lo largo de las prácticas, como decíamos, corre a cargo del tutor profesional durante su estancia en el colegio, siendo este responsable de elaborar un informe de seguimiento aproximadamente a mitad del periodo de práctica, así como el informe de evaluación al final de las prácticas respecto al cumplimiento y a la labor del alumno. Por parte del tutor académico se hace un seguimiento y supervisión de su trabajo a lo largo de unos seminarios formativos durante todo el periodo de las prácticas. Es importante que para que el seguimiento del alumnado sea lo más veraz y efectivo posible, pues que exista una comunicación entre el tutor profesional y el tutor académico fluida. Para ello, pues partimos de una carta presentación que habrán recibido el primer día de práctica a manos del alumno. En las primeras semanas los tutores académicos se presentarán a través del correo electrónico, dándole un poco más de detalle con respecto a las tareas que el alumno tiene que realizar durante su estancia de práctica. Ese informe final y de seguimiento que hemos comentado con anterioridad y lo que se necesite a través del contacto telefónico o el contacto por correo electrónico, siempre que tutor profesional o tutor académico pues necesiten contactar, surja alguna duda, haya que avisar de faltas de asistencia o cualquier otro tipo de incidencia que pueda desarrollarse a lo largo de las prácticas. La evaluación del práctico se estructura en torno a 3 bloques de trabajo por parte del estudiante. Un primer bloque de trabajo individual que supone el 30% de la calificación y cuya responsabilidad de seguimiento y calificación recae en el tutor académico, donde el alumno debe participar y asistir a los seminarios de formación que hemos ido comentando con anterioridad, tanto antes de las prácticas como durante las prácticas. Además, el tutor académico también es responsable de la evaluación y calificación del informe memoria final de las prácticas. Por parte del tutor profesional se requiere que se complete el informe de evaluación al finalizar las prácticas, que debe llevar sello del centro y registro de salida, que además se enviará por email al tutor académico, igual que se le ha hecho llegar por email previamente, y se pide que por favor este informe se reenvíe como máximo 5 días después de la finalización de las prácticas, para facilitar así lo que serían los trámites administrativos y de gestión propios del centro de magisterio. La Delegación de Educación recomienda que los centros colaboradores de prácticas elaboren un plan de acogida del alumnado en práctica, donde se contemple desde el protocolo de recepción a cómo se va a efectuar la presentación de los alumnos en prácticas al resto de la comunidad educativa, entrega de toda la información y documentación pública propia del centro, que se contemplen también en base a qué criterios se asignarán los tutores y en base a qué criterios se estipula la participación del alumnado en las reuniones de los distintos órganos de gestión del centro, reuniones con las familias, participación en proyectos y actividades, etc. Este documento servirá para respaldar las decisiones y actuaciones que el centro tenga respecto a esta materia. Es importante señalar que el profesorado sustituto no podrá desempeñar la función de tutorización del alumnado en práctica, con la excepción de que ese profesorado sustituto tenga plaza para el curso completo. Si es una sustitución temporal, entonces no sería viable. Tampoco es viable que un docente familiar del alumno sea su propio tutor profesional. ¿De quién es entonces la decisión con respecto a la tutorización? Pues del director del centro, que será quien asigne el tutor profesional atendiendo a esos criterios que se hayan establecido previamente. Preferentemente, cada tutor va a tener a un solo alumno a su cargo, aunque en casos excepcionales la normativa permite un máximo de 2. Aunque cada alumno tiene a ese tutor responsable, es necesario que pueda conocer las realidades de otros cursos y aulas. Por eso, desde la dirección del centro se deberá facilitar que en momentos puntuales los alumnos puedan visitar otras aulas, puedan visitar otros cursos y así situarse ante otras realidades formativas.
Cabe destacar con respecto a la asignación de tutores que en el caso del Practicum 2 del grado en primaria, los alumnos tienen ya a 2 tutores asignados, a uno generalista y a uno de mención. Por tanto, pues cambia un poco esa asignación que hemos comentado antes. Las instrucciones vigentes de la Dirección General de Formación del Profesorado relativas a los prácticos universitarios establecen que los tutores tienen que comprometerse a colaborar en la mejora del proyecto formativo, aportando ideas de aquellos que consideren oportunos, colaborar en que el alumno de prácticas pueda diseñar y desarrollar intervenciones didácticas, es decir, que el alumno pueda ejecutar propuestas didácticas en el aula diseñadas por él mismo, ya sea en formato de unidades didácticas, secuencias didácticas, actividades didácticas, etc. Es compromiso también del tutor facilitarle al alumno en práctica toda la información que sea necesaria para su formación, información del alumnado, información de los documentos del centro, participación en reuniones, etc. Es importante recordar aquí que los alumnos en prácticas firman previamente un compromiso de confidencialidad respecto a los datos que van a manejar, tanto de alumnado como de familia, etc. También tendremos la responsabilidad de ayudarles a planificar esas actividades didácticas que hemos dicho antes, acompañarles en el desarrollo de las mismas y participar en su evaluación. Será también responsabilidad de los tutores profesionales orientar a los estudiantes en práctica para que se incorporen y adapten a la realidad de cada centro escolar, que se posibilite su iniciación a la práctica docente activa, ofreciendo, como hemos dicho, un conocimiento real y completo de la organización y funcionamiento de todo el centro, no solo de su aula. ¿Qué tareas deberá realizar el alumno en el centro? Las propias de cualquier docente, pero siempre bajo la supervisión y tutorización del maestro asignado como tutor profesional. El alumno en prácticas no debe quedarse solo a cargo de un aula. Además, el alumno en prácticas debe participar en cualquier otra actividad que desempeñe su tutor, no solo en las propiamente de impartir docencia, sino que tendrá responsabilidad de preparar material didáctico, refuerzo educativo a alumnos, atención a la biblioteca, organización del material, vigilancia de los recreos y la ya citada asistencia a reuniones, tutorías, etc. ¿Qué hace el alumno si su tutor no tiene clase? Pues deberá acompañarle, permanecer, por supuesto, en el centro y participar de cualquier otra actividad que desempeñe su tutor cuando no tiene docencia o cualquier otro tipo de tarea de gestión, administración o acompañamiento que el centro necesite. Como sugerencias para aprovechar este tiempo, el alumno podría aprovechar para observar las clases de otro profesorado, que sería también lo más recomendable y enriquecedor para el alumnado, pues como se ha citado anteriormente, permitirá tener una visión más amplia de la realidad educativa. Podrá usar ese tiempo para preparar materiales de sus clases, programar próximas intervenciones, trabajar en su propia memoria de evaluación, etc. El alumno debe asistir obligatoriamente durante todo el periodo de prácticas al horario oficialmente establecido de mañana y tarde, acorde a lo que se recoja en cada centro. Si algún alumno trabaja por la tarde y no pudiera asistir a ese momento, se solicitará a la comisión de prácticas que se tenga en cuenta su ausencia. En ese caso, informaremos al centro y al tutor profesional de sus ausencias. A priori, el alumno no puede faltar a las prácticas, aunque hemos contemplado varios días para justificar posibles ausencias justificadas que pudiera tener el estudiante. En el caso de Practicum 1 sería un máximo de 3 días o 15 horas y en el caso de Practicum 2 un máximo de 15 días o 25 horas. En caso de que un estudiante tuviese que recuperar esas ausencias, desde el Centro de Magisterio Virgen de Europa nos comunicaremos con el centro y el tutor profesional para informarles de cuáles serían los días de recuperación.
Los estudiantes no están obligados a participar en actividades extraescolares o en actividades fuera de su horario de práctica, es decir, de lunes a miércoles en Practicum 1 o de lunes a jueves en Practicum 2. No obstante, queda a libre elección del alumno participar o involucrarse en otras actividades, bien fuera del horario lectivo o bien fuera del horario oficial de práctica. En el caso de surgir alguna incidencia o problemática durante las prácticas, los tutores profesionales deberán comunicarlo al responsable de prácticas de su propio centro y también al tutor académico del Centro de Magisterio Virgen de Europa. Es clave que exista coordinación entre el centro de práctica y el centro de magisterio, para así poder abordar de manera más efectiva las distintas circunstancias que puedan surgir. Con idea de ofrecer una visión más amplia con respecto a la estructura y el trabajo de nuestras prácticas, les presentamos brevemente cuáles serían los elementos que el informe memoria de práctica que los alumnos realizan al finalizar deben reunir. A priori, el informe debe contener una introducción donde se describe brevemente el centro de práctica, sus características, rasgos del alumnado. Se debe recoger también a modo descriptivo y reflexivo la propia realidad escolar, documentos del centro, recursos, materiales, planes de innovación, acción que se puedan desarrollar. También pedimos que los estudiantes hagan un informe descriptivo relativo a su aula, las características de los estudiantes que en ella conviven, la acción docente que se ejecuta y la propia participación del estudiante en esa acción docente, así como la participación en las reuniones. Además, los estudiantes deben efectuar su propia práctica docente de forma autónoma, diseñando para ello distintos tipos de propuestas didácticas a modo de unidades didácticas, secuencias, etc. Para ello es fundamental que los tutores profesionales les permitan, en primer lugar, ejecutar esas propuestas diseñadas por ellos y, por supuesto, que les acompañen, asesoren y les guíen en el proceso de realización de las mismas. El planteamiento del informe memoria en el Practicum 2 es muy similar. La matización iría en el hecho de que el diseño de las propuestas didácticas van asociadas a la propia titulación, bien sea infantil o primaria, y a la mención en el caso de las titulaciones de primaria. Otra información de interés relativa al Practicum. La adjudicación de plazas para los siguientes practicum se hace de manera automática al mismo centro en el que cursaron las primeras, es decir, los alumnos harán sus prácticas en el Practicum 2 en el mismo centro donde estuvieron haciendo el Practicum 1, salvo petición expresa y justificada por parte del estudiante, petición expresa y justificada por parte del centro o ausencia de plazas suficientes en dicho centro. Rogamos encarecidamente a los centros colaboradores que en su oferta de plaza contemplen tanto docentes generalistas como docentes especialistas, pues necesitamos de la combinación de ambos para que nuestro practicum tenga su sentido más completo. Para más información relativa a las prácticas, pueden consultar el dossier de preguntas frecuentes que tienen disponibles en nuestra web, o de forma más personalizada y concreta pueden contactar con los tutores académicos o la coordinación de práctica. Muchas gracias por la atención prestada.